Bienvenido a lo que todo cristiano debe saber. Hoy abordaremos un tema muy importante dentro de la iglesia cristiana que tiene mucho auge. Eh, este canal ha sido creado con la finalidad, como el tema dice, lo que todo cristiano debe saber. Las verdades y mentiras que se han levantado dentro del cuerpo de Cristo. Antes de comenzar, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz y antes de comenzar quiero primero presentar un texto bíblico que muchas veces lo menciono. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El texto dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿de qué conocimiento está hablando Dios a través del profeta Oseas? Está reclamando a la nación de Israel que su pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Bueno, el texto dice: y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Mire que está hablando con los sacerdotes, quienes serán encargados en la nación de Israel de enseñar la ley, los estatutos, los mandamientos, los decretos a la nación de Israel. Luego dice: por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y porque rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. Entonces queda claro y muy entendido que el conocimiento que Dios está hablando, que le está demandando al pueblo que tiene falta de ese conocimiento, es de su palabra, de su ley, porque se han olvidado de la ley de su Dios. Y por causa de olvidarse de la ley de Dios, Dios dice que Él se olvidará también de aquellos que lo olvidaron, y por consecuencia también de los hijos o los descendientes de aquellos que olvidaron la ley de Dios. Okay. Esto es importante conocer, tener un conocimiento. Jesús dijo: esta es la vida eterna. En Juan 17:3 Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces Dios quiere que tengamos el conocimiento preciso, correcto, exacto de lo que Él quiere, lo que Él nos ha mandado, o las pautas que Él ha dejado para que nosotros actuemos y vivamos en esta tierra. Entonces queda claro que el conocimiento que Dios dice que su pueblo perece no es un conocimiento científico, que es muy importante, sino principalmente está hablando de conocimiento acerca de su palabra, para que veamos claro. Hoy en este estudio lo he titulado Estudio sistemático completo acerca de las maldiciones generacionales. Quiero decirle que si usted es una persona que no le gusta mucho estudiar la escritura, y si usted ha escuchado este tema acerca de las maldiciones generacionales, no solo voy a hablar en este estudio acerca de las maldiciones generacionales, sino también acerca de las maldiciones en sí. Pero si usted está acostumbrado a escuchar un simple curso de maldiciones generacionales de 30, 40 minutos, donde no le dan evidencia bíblica, sino solo de hombres o mujeres que dicen: Dios me ha revelado, Dios me ha enseñado esto, Dios me ha dado esto, y no está sustentado con la escritura, tal revelación, profecía o lo que sea, no es de Dios. Entonces en este estudio no consta de una parte, consta de muchas. Entonces es importante que usted ponga mucha atención, tome lápiz, cuaderno, y si es posible regrese a este video o el audio, como lo tengan, una y otra vez, para entender claramente quién manda las maldiciones generacionales, o quién manda una maldición, por qué surgen, por qué no surgen, y quién es el causante y quién no es el causante, por qué vienen, por qué no vienen. Todas esas cosas las vamos a abordar no en un tema, sino en muchos. La Biblia dice, el salmista dijo: la suma de tu palabra es verdad. Entonces Dios, para nosotros entender, Dios nos ha dejado que para que entendamos los misterios de su palabra,
que hagamos una compilación de la suma de su palabra, ver desde Génesis hasta Apocalipsis qué la Biblia me enseña acerca de un tema. No solo sencillamente verlo superficialmente, no. Jesús dijo, escudriña las escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas está la vida eterna. A Josué se le mandó a decir, no te apartes de esta ley, sino que medita en ella de día y de noche. O sea, que no vayas ni a diestra ni a siniestra. Usted escucha al salmista David diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, es una persona que pasa de la día y la noche estudiando y meditando a ver qué te enseña la escritura. Si estás acostumbrado a que sencillamente venga alguien y te dé un cursito de 15, 20 minutos y ya que te consideras un maestro o que entiendes perfectamente el tema, estás en la pura ignorancia de la realidad. Un tema como las maldiciones generacionales es un tema que por lo mínimo yo digo que se llevaría 100 capítulos de explicarlo, unas 200 horas, porque es tanta tela. Tienes que agarrar desde Génesis, Apocalipsis, y no que alguien venga y te diga, Dios me apareció y Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. No es así. Hay que comenzar primero con la base bíblica, como dice la Biblia, a la ley y a los profetas. Si no hablas en conforme a eso, es que nunca les ha amanecido. También el apóstol Pablo decía que no hablemos ni pensemos más de lo que está escrito. Entonces eso es lo importante, tener el conocimiento claro. Dios quiere que tengamos el conocimiento. Hay un texto que dice, derribando argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Entonces, si ustedes no conocen lo que las escrituras nos enseñan acerca de cierto tema y solo lo miramos superficialmente, podemos estar creyendo, practicando y confesando una herejía, una falsa doctrina o doctrinas de demonios, para ser más claro o preciso. Entonces vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales. Primero quiero decirle, esta doctrina está basada en estos 4 textos que les pongo aquí en la pantalla. Usted va a Éxodo 25, usted va a Deuteronomio 5, 9, Éxodo 34, 7 y Números 14, 18. Esa es la base bíblica que todos los maestros, ya sea a favor o en contra de las maldiciones generacionales, utilizan para hablar a favor o para hablar en contra. Entonces, primero ante todo, vamos a ver algo. Vamos a leer primero ciertos textos. Vamos, un momento. Vamos a leer en las escrituras el libro de Éxodo. Ya le enseñé los 4 textos, pero vamos a verlos aparte. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a encontrar que ahí encontramos en el capítulo 20 hasta aproximadamente el versículo 17 los 10 mandamientos. Entonces, igual, si usted va a Deuteronomio 5, usted va a encontrar en Deuteronomio 5 también los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Primero miremos, ¿quién habla a quién y a quién va dirigido el mensaje? Dice Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, escuchen bien, habló Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién está hablando esto? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordemos que quien sacó a Israel, a un pueblo de Egipto, fue Dios que sacó a Israel de Egipto, porque Israel estaba en esclavitud en Egipto. Entonces, sabemos que quien está hablando y dice el nombre yo Jehová. Dios Jehová le está hablando a la nación de Israel. Y luego viene Dios en el verso 3 le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 4 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. El 5, que es el que estamos estudiando, dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Okay. Aquí tenemos el texto clave que tanto se habla o se ha estudiado. Viene Dios le dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo, oigan bien quién lo está diciendo, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Quiero que tenga entendido o que entienda esto, o vamos aclarando.
Si usted ha escuchado maestros, personas enseñando acerca de las maldiciones generacionales, usted va a encontrar de que siempre los maestros de las maldiciones generacionales o aquellos que dicen haber recibido una revelación, una visión o una profecía acerca de esta enseñanza, habla, dice, afirma, confirma que Satanás es el que ha traído una maldición sobre una familia, sobre una persona, sobre una nación. Pero miramos que como esta es la base, en este texto dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces queda claro, según el texto y según los versos, el verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces es Dios, el Dios Jehová, que sacó a la nación de Israel de Egipto, quien le dice a los israelitas que Él es un Dios celoso, y que Él le dice que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la pregunta es: ¿quién se adjudica y quién afirma decir que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Claro, el verso lo dice claramente: yo Jehová. Y el verso 2 también dice: yo Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, si usted ha escuchado a alguien decir, Dios me ha revelado que hay una maldición generacional que te visita por la maldad o los pecados de tu padre, o sea, eso es mentira. Aquí el texto claro dice que es Dios Jehová quien visita la maldad. Yo le pago a quien me muestre un texto bíblico que enseñe en las escrituras que Satanás visita o un demonio o que traigan una maldición, Satanás o los demonios, una maldición sobre la vida de una persona por causa de los pecados de sus ancestros. No existe ningún texto en la escritura. Los 4 textos que vamos a estudiar hoy, que son muy importantes, que en sí es un texto nada más, veremos que es Dios quien se adjudica a que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros podemos ver claramente que en Éxodo 20, luego después de eso tenemos el versículo 6, dice: y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Luego el 7 dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El 8: acuérdate del día de reposo. Y así sucesivamente podemos ver de que Dios es el que está hablando, y Dios le dio a la nación de Israel los 10 mandamientos a través de Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 5 para ver. Ya miramos que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos y Deuteronomio 5 también están los 10 mandamientos. Vamos a ver ahora. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra. Oiga lo que es importante. Dice Moisés: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararnos la palabra. O sea, Moisés era un portavoz para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. El versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eso mismo lo encontramos aquí en el verso 2. Yo soy Jehová que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. En Deuteronomio 22 es el mismo texto, para que miren que tanto Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es lo mismo. Ahora luego le explicaré qué pasa aquí. Entonces dice: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya eso lo leímos en Éxodo 20 también. No honrarás para ti, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo mismo que contiene Éxodo 20. Ni te inclinarás a ella ni le servirás. Bueno, la única diferencia que veo entre Éxodo 20 y Deuteronomio es esta palabra. En Éxodo 20 dice: no las honrarás. Aquí tenemos: no las honrarás a las imágenes. Y Deuteronomio 5 dice: no le servirás. O sea, por ende entendemos que honrarla es lo mismo que servir.
Porque luego dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces podemos ver claramente que quien habla aquí en este texto es Dios. Dios le está diciendo a la nación de Israel, no se hagan imagen de nada, ninguna estatuilla, ni nada por el estilo, ni las adoren, ni les sirvan, ni les rendan culto, porque yo soy vuestro Dios Jehová, que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, y los he traído aquí para hacer pacto con ustedes. Entonces, yo soy un Dios celoso, y si ustedes hacen eso, yo voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A menudo cuando a mí se me enseñaba acerca de las maldiciones generacionales, recuerdo bien que me enseñaba, estos dos textos muchas veces me los mencionaban. Yo decía, sí, aquí dice, me decían que visita la maldad, pero me leían el texto que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de repente cada vez, así es como Satanás toma derecho legal. No, pero si usted puede ver claramente, el texto dice que es Dios el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No existe ni un texto pago, porque alguien me muestra un texto donde diga que es Dios, Satanás, perdón, o un demonio, un ángel caído, lo que sea, alguien de las tinieblas, trae una maldición generacional por causa de pecados. No existe ningún texto, no hay ninguna evidencia. Vamos al tercer texto. Después vamos a explicar algo más. El tercer texto lo encontramos en en Éxodo 34. Entonces ya tenemos que en Éxodo 20 Dios dice, no se hagan ninguna imagen porque yo soy un Dios fuerte y celoso. En Éxodo 34, 14 capítulos después, ya un tiempo bien pasado, viene cuando Moisés subió al monte y Dios le dio las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Moisés, si han visto tal vez la película, por aquello que alguien, o si han leído la escritura, si alguien no la ha leído, mencionó la película, viene Moisés cuando va al monte, agarra aquellas dos tablas de piedra y las tira sobre el becerro y las tablas se quiebran. Entonces después de eso viene Dios, le manda a Moisés y le dice que haga unas nuevas tablas y que suba al monte. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas las tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Si seguimos leyendo ahí, miramos, que claramente que Dios, el relato deja claro que después de que Moisés vino, agarró las tablas, las quebró, Dios nos manda a hacer nuevas tablas para que volvieran a escribir lo mismo que se había dicho anteriormente. Pero lo importante que tenemos aquí, dice en el verso 6, adelante, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, quien proclamó fue Moisés, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande misericordia y verdad. Oigan lo que dice aquí el verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad. Iniquidad es lo mismo, usted va a encontrar la palabra iniquidad en otras como maldad. Iniquidad y maldad es lo mismo, porque en el original hebreo la palabra que está es avon, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces miramos que en este texto también Moisés menciona que Dios es el que visita la maldad de los padres o la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos al último texto. El pueblo de Israel, lo invito a que lo lea usted con tiempo en su casa, pero aquí el pueblo de Israel se le estaba revelando a Moisés y querían volver a Egipto. Entonces, y Dios quería destruir a la nación de Israel, y Moisés comienza a interceder y decirle, no lo destruya, porque si tú lo destruyes, después los egipcios van a decir, los sacó de Egipto y no los pudo llevar a la tierra prometida, y por eso como no los pudo meter a la tierra prometida que les prometió, los mató en el camino. Entonces, pero luego dice, por cuanto no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo,
Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Oye lo que está diciendo Moisés, que se ha magnificado tu poder a como hablaste. Y dice Moisés, Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y a los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, podemos encontrar que los 4 textos que le he presentado hasta el momento mencionan la palabra o la frase que es Dios, Jehová, el Dios de Israel, el Dios que sacó a Israel de Egipto, le está diciendo, yo soy el que visito la maldad. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5, en Éxodo 20 y Deuteronomio número 5, podemos ver claramente, vamos a ver esta imagen, tanto Éxodo 20 como Deuteronomio 5, podemos ver que es el mismo contenido. Por ende, podemos ver entonces que Éxodo 20 y Deuteronomio 5, voy a explicarlo de esta manera. Vamos aquí. Dios, el Jehová Dios, le da un mensaje a Moisés, para que él se lo dé a la nación de Israel. Aquí tuve que haber puesto a Israel, no lo puse, pero Dios, claramente está, Dios le habla a Moisés, le da un mensaje a Moisés, y Moisés se lo da a la nación de Israel. Pero este Moisés viene, escribe un libro, que le llamamos nosotros Éxodo. Y Moisés escribe también un libro que se llama Deuteronomio. Pero en ambos libros, Moisés escribe lo que estaba escrito en las tablas. O sea, lo que contiene Éxodo 20 y Deuteronomio 5, hasta ciertos versículos, es lo que Dios había escrito primeramente, antes que Moisés quebrara las primeras tablas, a los 10 mandamientos. Entonces, tenemos por ende de que aquí no tenemos por decirlo así, dos fuentes, sino que el mensaje que Dios le dio a Moisés es uno, que fueron los 10 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos, vino Moisés, lo escribió en 2 libros. O sea, no fue en parte, sino que los mismos 10 mandamientos que escribió en Éxodo 20 son los mismos 10 mandamientos que escribió en Deuteronomio 5. Usted lo puede leer con paciencia en su casa y darse cuenta que tanto Éxodo 20 como Deuteronomio 5 contienen lo mismo cuando se refiere a los 10 mandamientos. Por ende, aquí no tenemos 2 textos que enseñen acerca de que Dios visita o de las maldiciones generacionales, sino tenemos un solo texto, que fue, acuérdense, Dios dio un mensaje, dio los 10 mandamientos, pero Moisés escribió 2 libros. O sea que el mensaje que Dios le dio a Moisés fue uno, pero ese mensaje fue escrito en 2 libros. ¿Estamos claros? Luego tenemos que Moisés, en el mismo libro de Éxodo, menciona las palabras, ciertas palabras que están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. En Éxodo 34, Moisés las menciona, donde dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por ende, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es el mismo mensaje que Dios dio. También Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y Éxodo 34, 7 es el mismo mensaje que Dios le dio a Moisés. O sea, no hay 3, 4 textos, sino que hay un solo mensaje que fue escrito 3 veces. Hasta este momento tenemos eso, Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Éxodo 34, 7. Porque recordemos que Éxodo 20 y después de Éxodo 34, 7, Éxodo 34, 7 es la continuación de Éxodo 20, tiempo después. Y Deuteronomio 5 solo es otro libro nada más. Es como que usted escuche una frase, o yo le digo una frase a usted, por ejemplo, los tomates son rojos. Y usted viene y escribe un libro, que le vamos a nombrar 1, y en el libro 1 usted pone, como dijo Carlos, los tomates son, creo que la frase que dijo fue son rojos, y después escribe en el libro 2, los tomates son rojos. Entonces no hay hay 2 libros, pero el mensaje, la fuente es una, la fuente es Dios y el mensaje es uno, y el portavoz, que sería usted quien escribe eso, es uno. Entonces, estos 3 textos que hemos hablado hasta el momento, Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Éxodo 34, 7, es el mismo mensaje que Dios dio. O sea, un solo mensaje escrito en 3 lugares. Luego, número 17 es un libro totalmente diferente. Y encontramos que en número 14, 17, es cuando la nación de Israel se le reveló a Dios y querían apedrear en esa ocasión a Moisés.
Entonces Moisés comienza a interceder por ellos para que Dios no los destruyera. Y Moisés viene y le dice, tú que visitas la maldad de los padres sobre los hijos, y menciona el mismo mensaje que está en los 10 mandamientos, Moisés lo menciona en Números. Entonces no tenemos 4 textos que nos hablen o enseñen de las maldiciones generacionales. Tenemos 4, por decirlo, Éxodo 20 y Éxodo 34 es un mismo libro, una sola fuente. Podríamos decir que tenemos 3 libros diferentes donde un mismo portavoz escribió el mensaje que le dio Dios a él. Yo creo que con eso he sido claro. No hay 3 ni 4 textos que hablen o enseñen acerca de las maldiciones generacionales. Si es que existen las maldiciones generacionales, vamos a comenzar a desmenuzar un poco dentro de breve. Existe un solo mensaje que lo encontramos dentro de la Biblia en 4 textos, pero encontramos 2 en Éxodo, 1 en Deuteronomio y 1 en Números, pero todo es el mismo mensaje, que son los 10 mandamientos. Creo que con esto he dejado claro que no hay 4 textos que respalden o hablen acerca de las maldiciones generacionales como fuente, sino que es un solo mensaje que fue escrito en 4 lugares diferentes por un mismo autor, por llamarlo así, que es Moisés. Si usted investiga quien escribió el libro de Éxodo, según las fuentes, fue Moisés. Quien escribió el libro de Deuteronomio fue Moisés. Quien escribió el libro de Números fue Moisés. Entonces, el mismo autor escribió en 3 libros diferentes, aunque mencionó 4 veces cierta frase que Dios dio en un mensaje en los 10 mandamientos. Creo que con esto estoy claro. Entonces, vamos a hacernos ciertas preguntas para ir concluyendo. Preguntas importantes que debemos hacernos nosotros los cristianos. Recordemos que este canal se llama Lo que todo cristiano debe saber. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿quién habló a Moisés? Entendemos que quien habló, los textos claramente, por ejemplo, Éxodo 25, en Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, miramos claramente que quien habló fue Dios, Jehová, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el que habló a la nación de Israel por medio de Moisés. Entonces, y la segunda pregunta que tenemos que ver, ¿quién visita la maldad? La maldad, ¿quién la visita? Los 4 textos encontramos aquí que dicen, porque yo soy Jehová, tu Dios. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Los 4 textos, usted lo leen, mencionan que yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Estos 4 textos, que son un solo mensaje, escrito 4 veces por un mismo escritor, encontramos de que Dios es el que visita la maldad. Esto lo recalco porque hay mucha gente, cuando usted escucha, por ejemplo, a muchos apóstoles, dice que pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo maestros, evangelistas, no sé, y a como quieran llamarse, que no tengo nada en contra de nadie, pero que dicen que Dios les ha revelado de que espíritu demoníaco trae una maldición generacional hasta la 3ª y 4ª generación, y agarran estos 4 textos como base para enseñar a la gente que hay una maldición generacional, están equivocados. Porque la pregunta es, ¿quién habló a Moisés? Fue Jehová Dios, el que sacó a Israel de Egipto. ¿Quién visita la maldad? Los textos lo dicen claramente, que aquí está subrayado en rojo, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entendamos algo. Si existe una maldición generacional, quien la visita es Dios, y quien la ejecuta es Dios, si existe. El texto lo dice. Aquí el texto no menciona en ninguna parte que Satanás, un demonio, un ángel caído, nada por el estilo. El texto dice claramente que Dios, Jehová, el que sacó a Israel de Egipto, es el que la visita. Por ejemplo, vamos a tomar unos ejemplos. No solo los voy a mencionar, no voy a mostrar las citas, pero ustedes pueden buscarlo, y más adelante en otro capítulo voy a hablar acerca de esto. Dice el texto,
Tenemos en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que Satanás llega y Dios le pregunta que de dónde viene, y Satanás le dice de rodear la tierra, y Dios le dice: no he visto a mi Job, hombre justo, perfecto, íntegro, temeroso de Dios, que no ha apartado del mal y que no hay nadie como él. Bueno, si usted ya leyó la historia, ya sabe que dice. Si no, le invito a que lo lean. Pero al final Satanás sale y ataca a Job y destruye todas sus posesiones, mata a sus hijos, sus esclavos y todo. Pero al final Dios le dice: tú me incitaste a hacerle daño. Pero recordemos que quien bajó fue Satanás. Pero Dios, hay una palabra que le dice: ve, pero no, hace esto y no quite su vida, ve, hace esto. O sea, Satanás no pudo hacer algo contra Job sin que primero Dios le diera permiso. Que quede claro eso. Hay otro ejemplo, o sea, pero fue Dios. O sea, Satanás no es que viene contra el justo y porque él quiere, cuando él quiere. No. Él va a liderar delante. Cuando va contra el justo, él tiene que ir primero ante Dios a pedir permiso. Tenemos el ejemplo de Pedro. Si usted ha leído la escritura, también más adelante hablaremos de él con detalle. Dios le dice a Pedro le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. Escucha lo que dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. No es que Satanás llegó, ¿no? Así como hizo con Job, Satanás llegó de Dios y le pidió a Pedro para zarandearlo. ¿Qué quería hacerle? Nosotros ya sabemos la escritura que hizo. Luego tenemos otro ejemplo, al apóstol Pablo, que él mismo dice que por sus múltiples revelaciones, las revelaciones grandes que Dios le daba, hubo un momento en que él, como que el orgullo se le exaltaba, se ensalzaba él mismo. Entonces él mismo dice: me fue enviado un mensajero de parte de Satanás. Pero nosotros luego miramos que ese mensajero era enviado de parte de Satanás, pero el mismo Dios, Pablo le pide, dice que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. Oiga, Pablo no reprendió a Satanás ni al demonio ni enviado por Satanás, no. Pablo fue donde Dios le dijo que se lo quitaran, y Dios le dijo: bástate, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queda claro que ese demonio, ese espíritu maligno que abofeteaba a Pablo, el apóstol Pablo, aunque fue enviado por Satanás, tenía permiso de parte de Dios para abofetear a Pablo. ¿Por qué? Porque usted no mira a Pablo en la escritura diciendo: yo te reprendo, te ato, cancelo. No encontramos nada de eso haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va claramente donde Dios le dice: Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice: bástate, que mi misericordia se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces queda claro lo que es otro ejemplo. Igual en el libro de Zacarías, de igual manera nosotros podemos ver en el libro de Zacarías, donde el sumo sacerdote Josué dice que está delante de la presencia de Dios y Satanás lo está acusando. Y Satanás no puede hacer nada sin el permiso y la autorización de Dios en cuanto a nosotros los justos. Más adelante vamos en otros temas, vamos a ver qué pasa con aquellas personas que no son de Dios. Pero entonces queda claro que quien visita la maldad es Dios, no es Satanás, no es ningún demonio, no es ningún ángel caído, nada. Es Dios quien habla esas palabras, y quien dice que visita la maldad es Dios Jehová, el Dios que sacó a Israel de Egipto, que ese es el Dios de los cristianos de hoy en la actualidad. Nuevamente el texto dice: ¿a quién visita según el texto? ¿A quién visita a Dios? Okay. El texto dice claramente, dice que Dios es celoso, que Dios le está diciendo, recuerden, primero le dice: no te hagan imagen, no tengan dioses ajenos, el primer mandamiento. Después le dicen: no se hagan imagen de ninguna cosa creada que está arriba en los cielos, ni bajo la tierra, ni bajo la tierra, porque soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, o los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios a quien visita es aquellos, dice Dios, que le aborrecen a él, aquellos que me aborrecen, dice Dios. Entonces, si la pregunta es: ¿a quién visita Dios según el texto dice claramente, y los 4 dicen que Dios visita a aquellos que le aborrecen a él. Entonces queda claro que si usted ama a Dios, es hijo de Dios, o sea, si lo va a visitar, será para bendecirlo. Como dice la escritura, que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales. Pero Dios nunca va a ir a visitarlo para traer una maldición generacional, como he dicho, si es que existen. Porque hasta donde se enseña, Guillermo Maldonado y muchos grandes hombres de la Biblia, que dicen ser grandes hombres de la Biblia, dentro del medio cristiano, afirman de que es Satanás el que visita la maldad, cuando la escritura nos enseña claramente todo lo contrario.
Yo les reto a que me muestren un texto bíblico donde diga que Satanás o un demonio o un ángel caído es el que visita la maldad. No, todas las veces que Satanás, un ángel o lo que sea, o un espíritu inmundo hace algo, va y delante de Dios y pide permiso. Me recuerda una vez que dice que estaba todo el consejo celestial y a corte celestial, y que dice que apareció un espíritu y dijo: yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas, y Dios le dice: ve, haz como has dicho. O sea, ese espíritu no se movió y no vino a la nación de Israel, a los profetas, si Dios no le ha dado permiso. Tengo otro recuerdo también de Saúl. Recuerda que cuando más adelante vamos a ver ese también ejemplo con detalle, donde Saúl es atormentado por un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo no lo envió Satanás. La escritura dice claramente que fue Dios, Jehová de Israel, quien se lo envió a Saúl, que lo atormentaba. Entonces queda claro que si existe alguna maldición generacional, quien visita, o visita la maldad es Dios, el Dios de Israel, no un demonio, ni un ángel caído, no un espíritu inmundo, es Dios. Los textos son claros, no necesitamos hacerle hermenéutica, interpretación profunda, homilética, ni nada por el estilo, ni basuras como muchos hombres utilizan para engañar, usan estratagema. Esto me hace recordar algo que iba a decir al inicio. Recordemos que Adán y Eva conocían, el texto que les presenté dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento que mencioné que Dios le reclama es el de la palabra. Adán y Eva conocían el mandamiento que decía que no comieran del fruto prohibido. Satanás llegó, engañó a Eva, y Eva comió del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque desechó, como dice, o sea, desechaste mi conocimiento. Por tanto, como dice aquí, el texto dice: y como tú rechazaste el conocimiento, ¿cuál? El conocimiento verdadero, yo te desecho. Como Eva desechó el conocimiento verdadero y Adán, Dios los desechó por eso. Entonces, ¿qué es la palabra? Entonces, y miren, recordemos también que Satanás en la tentación se le aparece a Jesús y le dice: arrójate de aquí, pues escrito está que sus ángeles enviará para que no tropieces en piedra alguna. Esas palabras que Satanás utilizó y dijo a Jesús las podemos encontrar en Salmo 91. Lo invito a que lo lean, como el versículo 2 o 3, y no me falla la memoria, por ahí está ese versículo que Satanás le dijo. Esto me hace recordar que algunas personas creen que si usted se pone a invocar la palabra en voz alta, los demonios corren y tiemblan. No, los demonios se saben la Biblia, así como Satanás, pero la utilizan para distorsionarla. El verdadero poder que la escritura tiene no está en que yo la confiese, sino en que yo la practique y yo la viva, según este texto que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, y por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, este texto, que yo me olvidaré de tus hijos, es una de las maneras que Dios visita. O sea, Dios quita la verdad cuando uno la rechaza, porque si tú vienes y no le enseñas la verdad a tus hijos, entonces ellos van a practicar cosas erróneas, por lo cual Dios desecha también esa generación nueva. Salvo, más adelante en el futuro vamos a ver, que esa persona, ese hijo, se vuelva a Dios. Es algo que vamos a ver. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ya miramos a quién visita a Dios según el texto. ¿A cuántos hace Dios misericordia? Y nosotros miramos que dice que Dios visita a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a buscar el texto. Podemos ver que el texto después de Éxodo 5 dice: y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, quiero en este capítulo, para ya terminar, capítulo 1, acerca de las maldiciones generacionales y maldiciones, que quien visita la maldad sobre los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, es Dios, no ningún demonio. Vuelvo a repetir. Acepto que me muestren un texto bíblico donde diga la escritura que un demonio, un ángel caído, Satanás, trae una maldición generacional, tomando como base, como hacen los falsos maestros, este texto. No existe ningún texto bíblico que diga tal cosa, no existe. En otros capítulos vamos a ver claramente que desde Génesis hasta Apocalipsis, quien castigue y maldice es Dios.
no existe en ninguna parte ningún demonio. Que Dios lo utilice a un demonio, a un espíritu inmundo o a Satanás es una cosa muy diferente. En otros casos a un ángel, como cuando David censó al pueblo, pero nunca dice la escritura que es Satanás ningún demonio que trae una maldición generacional. Tomar estos 4 textos, escúcheme bien, tomar estos 4 textos como base para decir que existen las maldiciones generacionales es una gran herejía. En este momento le digo, es una gran herejía porque los textos son claros que quien visita la maldad es Dios. No dice Dios, no, que no dice la escritura, estos textos dicen que porque nosotros pecamos, entonces viene un espíritu inmundo enviado por Satanás y nos trae maldición, y ese espíritu inmundo trae pobreza, miseria, pecado sobre tercera, cuarta, quinta generación por causa del pecado de alguien. No, aquí lo que dice es que Dios visita. Aquí ha sido una terrible, una distorsión, una aberración lo que han hecho los maestros de las maldiciones generacionales con estos textos. Aquí en ningún momento se menciona, es que no existen en los 4 textos que son bases de la enseñanza de las maldiciones generacionales, no existe ni un texto que diga que Satanás es el que trae las maldiciones. Los 4 textos y toda la escritura dice que quien maldice es Dios, y eso usted lo puede encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces quedamos claros, para ir concluyendo, ¿a cuántos Dios le hace misericordia? Dice que Dios le hace misericordia a millares de los que le aman. ¿A quién visita a Dios? Dios dice que la maldad de aquellos que le aborrecen. Mi pregunta, hermano, amigo, ¿usted aborrece a Dios? Si usted es un hombre o una mujer de Dios que ama a Dios, que ya se arrepintió de sus pecados, que ha dejado de practicar el pecado y se esfuerza por vivir agradando a Dios cada día, Dios no tiene por qué permitir que un demonio o una maldición generacional venga sobre su vida, porque quien visita la maldad es Dios. Y si usted ama a Dios, dice la escritura que Él hace misericordia a millares de los que le aman, a millares. Entonces, por causa de usted, porque usted es la simiente de Cristo, no puede ser posible que usted tenga una maldición generacional. Si Dios lo visita, será para traer bendición y los beneficios de la salvación en Cristo Jesús, pero nunca para que usted, por causa de pecados ajenos, usted esté pagando una culpabilidad. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, todo claro y específico. Como le dije, si usted está acostumbrado a escuchar un champús, un mensaje barato, una leche ni adulterada ni diluida, porque esos mensajes que dan no son, yo he escuchado cientos de enseñanzas y de prédicas de disque maestros que enseñan y hablan acerca de las maldiciones generacionales, y todos absolutamente nunca muestran un texto verídico de la Biblia que confirme claramente, ¿no? Todos los distorsionan, los manipulan para hacerle creer a la gente que la Biblia dice algo que no dice claramente. Entonces podemos ver que estos 4 textos, quien habló fue Dios, quien visita la maldad es Dios, y Dios visita a aquellos que le aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? Yo he visto en caso cuando iba a unas congregaciones que practican los encuentros, que recuerdo bien a un varón, su abuelo y su abuela eran cristianos, su mamá y su papá eran cristianos, y él era cristiano, y ahora él es un hombre casado y tiene hijos. Ahí están prácticamente las 4 generaciones vivas, y el nieto, o sea, mi amigo, o sea, en los encuentros confesando, escribiendo los papeles, clavando en la cruz, quemándolos, o sea, los pecados de sus ancestros. Qué cosa más estúpida, cuando la misma escritura dice que hace misericordia, dice aquí que guarda misericordia a millares, o sea, de los que le aman, pero él solo visita la maldad, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En este caso, mi amigo que yo les menciono, voy a omitir el nombre, él confesando los pecados de su bisabuelo, de su abuelo, de sus padres, cuando eran hombres justos que le servían a Dios. Es algo totalmente estúpido y antibíblico. Esa es una aberración, una distorsión. Con estos textos pasa lo mismo que Satanás le dijo a Eva. Satanás se le acercó a Eva y le dijo, aunque Dios ha dicho que el día que comeráis, el día que coman este árbol moriréis. Y no, Dios más bien ha dicho que el día que coman, Dios más bien sabe, que el día que coman seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Vino y distorsionó. Entonces eso es lo que hacen estos maestros con estos textos. Usted tiene que aprender a leer y hacerse preguntas así: ¿quién visita? ¿Quién habla? ¿A quién se le dijo esto? La maldad de quién visita, a quienes visitan. Entonces, si usted hace esas preguntas sencillas, usted va a entender y ver claramente que Dios
es el que visita, Dios es el que habló a la nación de Israel a través de Moisés, y Dios es el que visita la maldad de aquellos que le aborrecen. Pero que si usted se ha arrepentido, dice que Dios hace misericordia a millares, siempre y cuando también aquellos millares se arrepientan. Pero cuando la Biblia habla de millares, se refiere a millares en conjunto. No que porque yo me he arrepentido, miles de generaciones más van a tener beneficio. No, si ellos viven en pecado, ellos van a pagar por sus pecados. Y eso lo vamos a ver más adelante, como dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá, ciertamente. Entonces, queda claro con esta parte. Yo creo que si algo me hace falta en el segundo capítulo lo mencionaré, pero quería dejar claro esto, que si existiese alguna maldición generacional, quien la visita es Dios, quien la ejecuta es Dios, según los 4 textos que se utilizan. Si alguien te ha dicho que, usando estos 4 textos, de que Satanás, un demonio, un espíritu inmundo trae una maldición, o tenés una maldición generacional por causa de tus antepasados, déjame decirte que eso es una herejía, una doctrina de demonio, y te han metido un buen golazo. Ya has estado practicando cosas que no son agradables a Dios. Por ende, te invito a que estudies bien la Escritura. Bueno, lo dejo por aquí. Si te gustó la enseñanza, te invito a que te suscribas a mi canal y que le dé me gusta, y que lo compartas con otros hermanos o amistades para que aprendan. Y espérate los próximos capítulos, como te dije, para que tú seas libre. Si tú quieres ser libre totalmente de todas las maldiciones generacionales, si es que realmente existen, no va a ser en 10-15 minutos escuchando un mensaje liviano, no. Vas a tener que escudriñar, como los hermanos de Berea, toda la Escritura. La Escritura dice que Pablo llegó y le predicó acerca de Cristo a los judíos de Berea, que estos eran más nobles. Pues dice, cada día escudriñando la Escritura, mirando y confirmando si lo que Pablo les enseñaba era cierto, era verdad y estaba conforme a la Escritura. Cosa que muchos cristianos hoy en día no hacen. Han perdido ese espíritu que, o por decirlo así, que tenían los bereanos. Entonces, te invito a que compartas esta enseñanza, porque sé que va a ser de mucha utilidad para muchos cristianos. Y con esto concluyo. Y recuerda, este canal se llama Lo que todo cristiano debe saber. El propósito mío es enseñar lo correcto de la Escritura. Y si te animo a que me dejes un mensaje en la caja de comentarios de aquí YouTube, lo cual me será muy útil a mí para saber que hay personas escuchando atrás. Si tienes una pregunta, una inquietud, ponla ahí con todo respeto y yo te responderé. Con todo respeto, escríbeme y yo te responderé. Luego, como le digo, próximamente no sé cuántos capítulos serán, porque vamos a ver lo que es la maldición, cómo vienen, lo que es concupiscencia, lo que es pecado, lo que es tentación, lo que es maldad, cómo Dios visita, cómo Dios no visita. Vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis todas las maldiciones que Dios ejecutó. Vamos a hablar acerca de los espíritus familiares, de dónde viene esa doctrina. Toditito viene desmenuzado de pies a cabeza, pero como te repito nuevamente, esto no va a ser de 1 a 2 horas, entonces va a ser mucha escritura, mucho viajar por la Escritura, estudiar y ver fuentes bíblicas 100%. A mí no se me ha revelado, no se me apareció un ángel, no, nada por el estilo. Esto que estoy compartiendo han sido meses, años de estudio en la Escritura. Yo practiqué mucho la doctrina de las maldiciones generacionales, encuentros aquí en San José, Costa Rica, donde yo vivo, y una congregación muy grande, donde hay un apóstol de las naciones. Yo fui durante 12 años a su congregación y aprendí que todo lo que enseñaban allí era falsa doctrina. Y si tú crees que estoy equivocado, estás en el deber de corregirme. Tengan muy buen día, muy buenas tardes o muy buena noche. Hoy es 25 de julio del 2021. Entonces espero sus comentarios y que se suscriban y compartan. Muchas gracias.